Dios, gloria a Dios para siempre. Dios les bendiga a los hermanos que ya están conectados. Recuerde dejarnos su pregunta allí, por favor. Bien. Bueno, como no veo preguntas, si hay alguna pregunta usted me lo recuerda, ¿sí? No veo ninguna preguntita por aquí. Bien, lo último que estuvimos viendo, que en realidad comenzamos a ver la doctrina de la elección, ya 15 conectados a estos primeros minutos que estamos al aire. Las pruebas de la elección, es decir, Dios elige muchas cosas. Él eligió, por ejemplo, no sé, que la Tierra sea el único planeta que nosotros sepamos que está habitado. Dios eligió, por ejemplo, que el sol saliera de oriente y se oculte en occidente. Podría haberlo hecho al revés. Dios eligió crear la vegetación en determinado día. Dios eligió, no sé, la rotación de los planetas en determinado sentido, etcétera, etcétera. Es decir, Dios elige muchas cosas. Ahora, cuando Dios elige, cuando Dios hace algo de estas cosas, no necesariamente eso está hablando de la salvación. Son cosas distintas. Elección no es sinónimo de salvación. Vuelvo a repetir, elección no es sinónimo de salvación. Dijimos recién en nuestra introducción, por ejemplo, vamos a ver que Dios eligió a la nación de Israel. ¿Eso significa que todos los israelitas son salvos? No. Dios eligió a Jacob. ¿Todos los descendientes de Jacob, otra vez, el pueblo de Israel, son salvos? No. Él dice que solamente el remanente será salvo. Pero eso es debido justamente a la falta de fe, a la falta de arrepentimiento de su propio pueblo. Entonces, Dios ha elegido muchas cosas. Dios lo eligió a Judas para ser su discípulo. Está claro que no fue Judas el que se anotó de prepo en la lista del Señor, no. El Señor, luego de haber orado y ayunado, dice que eligió a los 12. Dentro de esos 12 estaba Judas. ¿Dios lo eligió? Sí lo eligió. Bien. Ahora, ¿eso significa que Judas fue salvo? No. No, ¿cierto? Entonces, elección no es sinónimo de salvación. Dios lo eligió a el rey Saúl, ¿verdad que lo eligió? Sí, por supuesto, Dios eligió al primer rey de Israel. ¿Eso significa que Saúl fue salvo? No necesariamente. Lo más probable es que Saúl no haya sido salvo, ya que él cometió suicidio, ¿cierto? Bien. Entonces, no significa la elección necesariamente salvación. Si yo hago sinónimo elección, sinónimo de salvación, estoy cometiendo un error. Y eso es una de las cosas básicas, elementales que tenemos que entender, ¿no? Bien, las Escrituras hablan claramente de elección para salvación de ciertos individuos. Insisto, en otros casos no. Dios elige a alguna persona para una tarea. A Judas la eligió para que sea su discípulo. Pero eso no implicaba la salvación automática de Judas. No. En algunos casos sí tiene que ver con la salvación, en otros casos no, por eso no podemos hacer de la elección sinónimo de salvación. Entonces, las Escrituras hablan claramente, en algunos casos, por supuesto, para salvación de ciertos individuos. En verdad, la elección libre y pretemporal, es decir, antes de la fundación del mundo, es enseñada a las Escrituras, como así también la responsabilidad humana al llamado del Evangelio. ¿Sí? Aunque nosotros no las podamos conciliar de todas maneras. Lo que dijimos nosotros es como para tratar de entender estas cosas, ¿no? Bien, a ver, esto es como haber visto la película Titanic, decíamos en unas clases anteriores, no sé si usted se recuerda. Usted sabe que, por ejemplo, Rose, digamos, el personaje principal, ¿se salva? Sí. ¿Usted sabe que Jack, su novio que se consigue ahí en el barco, muere ahogado? Sí. ¿Usted sabe que, no sé, por ejemplo, que la madre de Rose se salva? Sí. Bien. Ahora, ¿eso significa que usted es responsable de la salvación o de la muerte, de la perdición de las personas? No, simplemente usted lo sabe porque usted ya tiene todo el panorama. Usted vio la película. Eso no lo hace responsable a usted. ¿Verdad que no? No. Dios conoce toda la película de la humanidad. Él ya vio el final absolutamente de todo. Para Dios el juicio final ya ocurrió, en su mente ya ocurrió, porque Dios está exento del tiempo. Esto es difícil de entender para nosotros, pero Dios no está condicionado por el tiempo. Nosotros estamos condicionados por el tiempo y por el espacio. Dios no. Entonces Dios ya fue hasta allá, hasta el juicio final, y sabe quiénes van a caer al lago de fuego y sabe quiénes van a estar en la Nueva Jerusalén. Dios ya lo sabe. Por eso Él, desde antes de la fundación del mundo, Él anotó
a los que van a estar en la Nueva Jerusalén, perdón, y él ya anotó porque sabe quiénes van a estar en el lago de fuego. Ahora, eso no significa que Dios haya elegido que esas personas, por ejemplo, se vayan al infierno, o que Él haya elegido que esas personas se vayan al cielo, sino que Él ya lo sabe porque ya vio la película entera de la humanidad. Insisto, es difícil explicar estas cosas en términos humanos, pero los que se pierden por su rebeldía, se pierden por su falta de arrepentimiento, se pierden por su falta de fe en el sacrificio del Señor Jesucristo. Como Él ya lo sabe lo que va a suceder, y no es que Dios los obliga a eso, ni Dios los ha predeterminado, o como dice el calvinismo, Dios los preordenó. Ellos prefieren no utilizar la palabra predestinación porque saben que ahí viene cierto, la guillotina, cierto, a la cabeza calvinista. Y no, momento, hermanos calvinistas. Entonces, como ellos no quieren hablar de la doble predestinación, que es una doctrina calvinista, ellos hablan de que, bueno, Dios predestinó a algunos para el cielo y preordenó, para no que suene a predestinación, y preordenó a otros para que simplemente sigan su curso y se pierdan. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Otra vez, acá estamos discutiendo lo que algunas teologías enseñan y lo que la Biblia enseña. Son dos cosas que no necesariamente van por el mismo camino. Entonces, la palabra, dijimos, esto es repaso de la semana pasada. La palabra hebrea bajar con B larga, bajar, se traduce como elegir, escoger, proferir. Y vimos algunos ejemplos, como por ejemplo David eligió 5 piedras lisas. Bien, también vimos cómo la misma palabra se emplea hablando del Señor Jesucristo en Isaías 42:1, que Dios eligió a su siervo, es decir, al Señor Jesucristo. Y en el 42:19, el mismo capítulo, habla de que su siervo es ciego, es necio, es sordo, ¿cierto? Y bueno, cualidades malas, y allí está hablando de la nación de Israel, allí no está hablando de Jesucristo. Entonces, del mismo capítulo 42, comienza hablando de su siervo Jesucristo, y después en el versículo 19 habla de su siervo, la nación de Israel. Y dice que allí que es justamente da cualidades negativas. Y sin embargo, la palabra elegir es la misma. Entonces, elegir no es sinónimo, vuelvo a insistir, sinónimo de salvación. No lo es. Y una pregunta que nos había hecho uno de nuestros hermanos era acerca de que cuando la Biblia en el Nuevo Testamento, en Mateo 22:14, nos dice, muchos son llamados, pocos los escogidos. Explicamos esa parábola a propósito, mis hermanos. Atento con este detalle que voy a decir. Perdón. Nunca las parábolas son fuente de doctrina, porque la parábola es un ejemplo. La parábola es un ejemplo, es decir, se parece pero no es. Entonces, nunca yo puedo basar una doctrina en una parábola. Entonces, que esta parábola termine diciendo, porque muchos son los llamados, pocos los escogidos, primero, eso no indica nada, porque es una parábola, es un ejemplo, es una comparación, se parece pero no es así. ¿Se entiende? Hay que tener mucho cuidado con las parábolas, porque una parábola técnicamente es una comparación ampliada. Cuando uno estudia hermenéutica, la interpretación de la Biblia, allí vemos parábolas. La parábola es una comparación ampliada. Entonces, la parábola no es una fuente de doctrina. Yo no puedo basar una doctrina en una parábola. No, eso es un error. Bien, eso por un lado. Segundo, dijimos allí que la parábola esta de la cena de bodas, ¿cierto?, de los convidados a las bodas, tenía que ver con que había un hombre, en definitiva, no vestido de boda. Cuando el rey le pregunta, ¿cómo entraste aquí? Claro, ¿por qué esa pregunta? ¿Cómo entraste aquí? Porque todos los que entraban a una boda tenían que entrar por la puerta, y en la puerta a todos, absolutamente a todos, porque la parábola es claro en ese sentido. Es una comparación, ¿cierto? Es una comparación. Pero la parábola en ese sentido es clara, de decir, bueno, si hubiera entrado por la puerta también estaría vestido de boda. La moraleja, por así decirlo, de la parábola es, o usted entra por la puerta, la cual es Jesucristo, o usted no puede entrar al reino de los cielos. Esa es la parábola. Por eso ese hombre no estaba vestido de boda, pero era uno. Y termina diciendo, muchos son llamados, pocos los escogidos. Otra vez, está dentro de una parábola y es un juego de palabras. A muchos convidé, pero pocos se convidaron. A muchos congregué, pero pocos se congregaron.
O a todos salí a invitar, pero en definitiva no todos vinieron. Ese es el sentido de esa frase. Entonces no está diciendo allí la parábola de que Dios no quiere que algunos vengan, no. Eso sería ir en contra, ¿cierto?, de todo lo que la Biblia enseña acerca de la fe, el arrepentimiento, el deseo de Dios. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es un deseo de Dios, pero Él no va a obligar ni va a forzar a nadie a la salvación. Bien, bueno, allí quedamos nosotros. El significado, vamos. ¿Qué significa la elección? Bueno, Wilmington, en un manual que yo les mostré hace un tiempo atrás, Auxiliar Bíblico Portavoz, que se los recomendé, dice, es un acto incondicional, es decir, Dios no tiene condiciones, no hay nada que lo condicione a Él, y pretemporal, es decir, antes de la fundación del mundo, perdón, esto lo dice Ryrie, no Wilmington, en el cual escoge a ciertos individuos para salvarlos. En realidad Él los anota en el libro de la vida, es decir, esta persona, en definitiva, como Dios ya vio la película, Dios dice, esta persona va a estar en la Nueva Jerusalén. ¿Sí? Ahora, y otros simplemente no los anota allí en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque Él sabe que en definitiva en su vida nunca se van a arrepentir y nunca van a depositar su fe en el Señor Jesucristo. Como Él ya vio la película de la humanidad, Él puede hacer eso, nosotros no podríamos hacerlo de ninguna manera. Por eso insisto, a nosotros a veces nos es difícil de conciliar acá, de cómo entender esto que la Biblia enseña. Obviamente la Biblia no enseña, no podemos negarlo, pero cómo entenderlo nosotros de tal manera que no forcemos a la Biblia a decir algo que no dice, de tal modo que le hagamos justicia a la enseñanza de las Escrituras, ¿no? Ahora sí, Wilmington, en el Auxiliar Bíblico Portavoz, dice, elección, viene del griego eklektos, acuérdese que es un juego de palabras, eklektos, elegido, eclesía, reunión de los eclectos. ¿Cómo sé si yo soy un elegido? ¿Es usted parte de la iglesia? La respuesta es sí, usted es un elegido. Todos los que pertenecen a la iglesia son elegidos, esa es la respuesta. Bueno, dice Wilmington, elección, del griego eklektos. Elegir es escoger o decidir entre muchos, significa seleccionar. Escuche esto, seleccionar para una tarea señalada. ¿Ve? Acá Wilmington nos abre todavía más el panorama. Significa seleccionar para una tarea. Y ya no está hablando de salvación, porque no siempre la palabra elección o elegidos tiene que ver con la salvación. Muchas veces, y esto tiene toda la razón Wilmington, tiene que ver con una tarea, con un trabajo que Dios asigna. A Judas le dio el trabajo, la tarea de ser discípulo. Ahora, si él fue un buen o mal discípulo, eso es responsabilidad de Judas. Al rey Saúl le dio la tarea, el trabajo, la responsabilidad, lo eligió para que sea rey. Ahora, si fue un buen rey o un mal rey, ya eso es un tema de Saúl, ya no es un tema del Señor, que Él lo predestinó para eso, como si fuera un fatalismo. Bueno, como escuché estos días a muchos ahí en el tema de las elecciones que hubo en Chile, ¿no? Bueno, lo que va a pasar va a suceder. A ver, eso es fatalismo. Eso es fatalismo. ¿Por qué yo no creo en el fatalismo? A ver, ¿Dios sabe lo que va a suceder? Sí, por supuesto. ¿Algo lo puede cambiar? No, nada lo puede cambiar. Pero eso no quita nuestra responsabilidad. Es decir, usted me puede decir, pastor, pero en el mundo van a seguir habiendo los abortos. Sí, es verdad, van a seguir habiendo abortos. Entonces, ¿no decimos nada como cristianos? ¿No nos oponemos? ¿No predicamos en contra del aborto? No, nos haría cómplices. ¿Se da cuenta? Es decir, que aunque los abortos van a seguir sucediendo y eso es un crimen de lesa humanidad, eso es homicidio, eso es infracción del 8º mandamiento, no asesinarás, que esa sería la traducción correcta. Pero aunque los abortos van a seguir ocurriendo, eso no quiere decir que nosotros digamos, bueno, en definitiva Dios sabe y estas cosas tienen que ocurrir. No, querido, porque como predicadores evangélicos tenemos que oponernos al mal. Para eso somos la iglesia, para eso somos sal y para eso somos luz. Bueno, el grupo de Dorcas, ¿cierto? Ahora, en este mes, tiene justamente la convención de Dorcas que habla justamente de ser la sal de la tierra. Es que tenemos que nosotros alzar la voz. Cuando algo se está cometiendo mal desde parte del gobierno, de la sociedad o de algo, la iglesia tiene que decir, la iglesia tiene que abrir su boca y decir, así dice el Señor, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Esta es la verdad. Entonces a mí
la verdad me cansan los hermanos o esos hermanitos, ¿no? Esos pseudo cristianos, cristianoides, diría Armando Alducin, que dicen, no, pastor, no toque ese tema, no hay que hablar de ese tema. No, querido, todos los temas que están acá en la Biblia hay que predicarlos. Desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Todos los temas de la Biblia hay que predicarlos. Y la iglesia tiene que alzar la voz cuando se comete una injusticia, ya sea en elecciones, en aborto, en algo que hace la sociedad, en matrimonio homosexual, en cualquier cosa. Aún pecados dentro de la propia iglesia, no hablemos solamente de la sociedad. La iglesia tiene que alzar la voz porque la iglesia es la sal de la tierra, la iglesia es la luz de este mundo, la iglesia es columna y baluarte de la verdad, tiene algo que defender, tiene algo que cuidar, tiene algo que proteger, tiene algo que poner en alto, y eso es la palabra de Dios, la antorcha que alumbra este mundo. La palabra profética más segura que alumbra como una antorcha en un lugar oscuro. Eso es la Biblia y la iglesia está para eso. Entonces, hermano, a mí me extraña cuando algunos dicen, pastor, no hable de ciertos temas. Todos los temas que están en la Biblia hay que hablarlos. Todos los temas que hay en la Biblia uno tiene que hablarlos. Bien, no me quiero ir del tema porque estamos en la doctrina de la elección, ¿sí? Bien. Entonces dice, Wilmington significa seleccionar para una tarea señalada. La gracia de Dios es manifiesta al escoger un pueblo, una nación o una persona para salvarlas o tratar con ellos, no siempre es salvación, o tratar con ellos, no habiendo, esto está claro, no habiendo en ellos mérito alguno por los cuales Dios se viera movido a otorgarles dicho beneficio. Es decir, eso está absolutamente claro. Dios elige un pueblo, una nación, una persona para salvarles en algunos casos o para tratar con ellos. No siempre la elección habla exactamente de lo mismo. Ahora sí, no habiendo en ellos ningún mérito por los cuales Dios se viera movido a otorgarles dicho beneficio. A ver, ¿quién se gana la bendición en esta noche? Deuteronomio 7:7. Tandé de escribir ahí en mi teléfono, por eso se escucha pling, pling. Señor, ¿quiénes son los pecadores que me escriben hasta ahora? Bien, Deuteronomio 7:7. ¿Quién se gana la bendición? Preguntas, mis hermanos, preguntas. Son buenas las preguntas. Deuteronomio 7:7. Mire lo que dice la Escritura acerca de la nación de Israel. Insisto, ¿Dios eligió a Israel? Sí, por supuesto, Israel es el pueblo elegido. ¿Todos los israelitas son salvos? No. Elección no es sinónimo de salvación. Deuteronomio 7:7 dice, no por ser vosotros, Dios le dice a Israel, no por ser vosotros, más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Se da cuenta? Dios le dice bien clarito a la nación de Israel, no por ser vosotros un gran pueblo, no, vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, absolutamente el más insignificante. Vamos al Nuevo Testamento, mire lo que dice la Escritura acerca de, en este caso, la iglesia, nosotros, porque eso le dice a la nación de Israel, ¿no? Bueno, ¿qué nos dice a nosotros? Dice Primera de Corintios, nadie todavía se ha ganado la bendición allí de escribir. Nadie va a ser de secretario hoy. Hoy, Señor, estos hermanitos que me escriben al teléfono hasta ahora, pecadores, dejad de escribir. Bien, Primera de Corintios ahora, capítulo 1, versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Por qué me escogió Dios a mí? Porque yo era un necio. ¿Cuántos dicen amén? Pero no lo diga solo por mí, dígalo también por ustedes. Lo necio del mundo, amén, digo yo, Señor. Lo débil del mundo, amén, escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo, amén, digo yo, Señor. Y lo menospreciado, amén, digo yo, Señor, escogió Dios. Y lo que no es decir, yo era un don nadie, uy, Señor, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor.
Bien, eso es lo que la Escritura dice, ¿se da cuenta? ¿Se da cuenta de lo que la Escritura está diciendo? Deuteronomio 7:7, leímos y estamos ahora en 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 hasta el 31. Amén. Bien, entonces podríamos leer algunos otros pasajes más, pero no viene al caso. Es para que nos quede claro, ¿cierto?, de que Dios no elige según la capacidad, al contrario, a lo no capaz, a lo no sabio, a lo vil, a lo menospreciado, a eso ha elegido Dios. ¿Para qué? Para salvarlos. Sí, en parte a veces se habla de salvación y en parte se habla de tarea, de algo que Dios quiere darnos, asignarnos un trabajo. Bien, seguimos leyendo nuestro manual. La Biblia habla de elección para salvación en algunos casos, como venimos diciendo, pero escuche, jamás se enseña que haya elección para condenación. Esto no existe en la Biblia. En la Biblia nunca habla de elección para condenación, como enseña, por ejemplo, el calvinismo. La oferta de Dios es a todo aquel que cree, y también Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Entonces, la Biblia nunca habla de que algunos fueron elegidos o pasados por alto o reprobados, como dice anticipadamente, como dice el calvinismo. No, eso no enseña la Biblia. Eso es una sugerencia de ellos nada más. Dice, más de una vez la Biblia habla de elección no significando salvación o perdición, sino más bien el propósito que Dios persigue con una persona o nación. Bien, vamos a ver entonces un caso, ¿no? En el caso de Jacob y Esaú, que Dios eligiera a Jacob, ¿se acuerda ese pasaje bien conocido? Romanos 9, 9 al 13. Vamos a buscarlo. Romanos 9, 9 al 13. Pero nadie me está colaborando ahí, Señor, nadie se quiere ganar la bendición. Romanos 9, 9 al 13. Romanos 9, 9. ¿Qué dice? Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito, ¿se da cuenta? Propósito, una meta, un objetivo, propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Bien, la idea allí de a Esaú aborrecí es preferí, lo elegí a Jacob y no lo elegí a Esaú. Esa es la idea. No está hablando allí de odio. Hoy, por eso, al ser esta la traducción Reina Valera 1960, queda un poquito desfigurado esa palabra, ¿no? Aborrecer, porque hoy no la utilizamos en ese sentido. Antes aborrecer era simplemente no lo amé tanto como, o no lo elegí a este en lugar de este otro. Entonces no tiene la idea. Por ejemplo, cuando dice el que no aborreciere a padre o a madre no es digno de mí. Y no está hablando allí de odiarlo, porque eso sería infracción del quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, y la Biblia no se contradice. Entonces allí cuando habla de aborrecer está diciendo: si usted pone en primer lugar a su padre y a su madre en vez de al Señor, no es digno de mí, dice el Señor. Esa es la idea, darle el primer lugar. Entonces a Jacob amé, es decir, le di el primer lugar, le di prioridad. ¿Para qué? Para que a través de Jacob viniera el descendiente, viniera Jesucristo, a través de ese linaje viniera el Mesías. A Jacob amé, es decir, a él lo elegí para que a través de él viniera el Mesías, pero a Esaú no lo elegí para que Jesucristo, el Mesías, no sea edomita, sino que sea israelita. Porque de Jacob vienen los israelitas y de Edom vienen los edomitas. Bien, eso es un tema étnico allí, un tema de familia, de tribus. Eso es lo que está diciendo la Biblia allí. No está diciendo allí, bueno, a Jacob elegí, por tanto él fue salvo, y a Esaú no lo elegí, por eso él se fue al infierno. No, no está hablando de eso. Ahí no está hablando de la salvación. No, allí está hablando de la descendencia. A través de quién iba a venir el Mesías, a través de quién iba a venir el Salvador. De eso está hablando. Entonces, ¿lo eligió a Jacob para qué? ¿Para que se vaya al cielo? No, lo eligió para que a través de él, a través de esa nación, a través de esa familia, viniera el Mesías. ¿Por qué no lo eligió a Esaú?
no lo eligió y él se fue al infierno. No, el texto no está hablando de eso, de ninguna manera. Usted puede leer el capítulo completo, no está hablando de eso. Está diciendo que el Mesías no va a venir a través de la descendencia de Esaú. El Mesías no va a ser un edomita, va a ser un israelita, por eso tiene que ser de la descendencia de Jacob. Bien. Entonces leo, en el caso de Jacob y Esaú, que Dios eligiera a Jacob, tiene que ver con el plan de Dios de que a través de su linaje iba a traer al Mesías a este mundo. Que Dios no haya elegido a Esaú en ningún modo implica que éste haya sido destinado a la condenación eterna, sino que no iba a trabajar con su descendencia para traer a Cristo el Salvador. De eso está hablando el pasaje. No está hablando ni siquiera de la salvación. Es más, si usted mira el título allí, aunque el título no es parte del texto sagrado, pero el título allí en Romanos 9 dice la elección de Israel, es decir, Dios eligió a una nación, a los israelitas, no a los edomitas en este caso, aunque eran ellos gemelos. Daba lo mismo cualquiera de los dos. Sin embargo, Dios dice, no, yo elijo a este y el Mesías va a ser israelita, no va a ser edomita. De eso está hablando el pasaje, no está hablando de otra cosa. Hay algunos que hacen todo un andamiaje teológico a través de ese pasaje. El pasaje no está hablando de la salvación. No está hablando de la salvación ese pasaje. No está hablando de la salvación. Bien. En Hebreos 12, versículos 15 al 17, se nos dice acerca de Esaú, que ya no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Ese arrepentimiento se refiere a la mala decisión de haber rechazado y menospreciado los derechos de la primogenitura, pero no de la salvación o perdición de Esaú. Entonces ahí en Hebreos capítulo 12, ¿no? Dice que Esaú procuró con lágrimas, lo trata de profano, dice, por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Por qué Dios prefirió trabajar con Jacob? ¿Por qué Dios prefirió y no prefirió tratar con Esaú? Porque Dios ya sabía las decisiones que ellos iban a tomar. No habían nacido, no habían hecho ni bien ni mal, pero Dios sabía que a Jacob le iban a interesar las cosas espirituales. Y Dios ya sabía que a Esaú le interesaba lo carnal, lo mundanal, lo material, y que por una sola comida, por un guisado de lentejas, él tomó la primogenitura, que significaba los derechos espirituales y sociales que él tenía, y podría haber sido de la descendencia de él que viniera el Mesías, y él menospreció todo. Por eso dice un profano como Esaú. Profano significa aquel que toma las cosas sagradas como ordinarias, como comunes y corrientes, que no le toma peso a las cosas espirituales, a las cosas sagradas. Eso es un profano. Entonces se da cuenta de lo que está hablando el texto. No está hablando de la salvación de Esaú, ni de la salvación de Jacob, que es Israel. No, está hablando de otras cosas. Dios ya sabía los intereses espirituales que Jacob iba a tener. A él le iba a interesar ser el primogénito, porque eso era los derechos de la bendición espiritual y los derechos de la bendición acerca de el futuro que iba a haber, que iba a venir el Mesías. Esaú no le importa nada, no, yo tengo hambre, yo me voy a morir, a mí dame un plato de lenteja y yo con la lenteja estoy bien. ¿Para qué me sirve a mí la primogenitura? Y la Biblia dice, así menospreció, dice en el Génesis, Esaú la primogenitura. Entonces Esaú es un menospreciador. Y el escritor a los hebreos lo llama profano. Alguien que toma las cosas espirituales a la ligera. Se la toma a la ligera nada más. Él las toma como cosa común o inmunda, algo despreciable, algo como por ejemplo los que no quieren congregarse, no quieren estudiar la palabra o no quieren orar, qué sé yo, o los que cambian las reuniones o los cultos por otras cosas. Bueno, eso es profanación, es tomar lo sagrado como algo común, como algo del montón. Por eso el escritor a los hebreos dice, mirad que no haya entre vosotros un profano como Esaú, que por un solo plato de comida menospreció la primogenitura. Y aunque después lloró, ya no hubo lugar para que se arrepintiera de la decisión que había tomado. Dios dice, no. El menosprecio así de las cosas sagradas, de las cosas espirituales, no puede ser tolerado delante del Señor. Dios bendiga a los 29 hermanos que están conectados hasta esta hora. Que el Señor les bendiga ricamente, ¿no? Bien, seguimos hablando.
También, sigo leyendo, también el rey Saúl fue elegido por Dios para ser el primer monarca de Israel. Sin embargo, dudosamente haya sido salvo. Pero si él era elegido por Dios, sí, pero la elección no significa necesariamente salvación. Dudosamente haya sido salvo. Judas, y acá tenemos el caso de Judas, fue elegido, fue escogido para ser uno de los 12. Y sin dudas Judas se perdió. Pero ¿cómo si él era un elegido? ¿Era un elegido Judas? Sí, el Señor Jesucristo lo eligió, personalmente lo eligió. Pero ¿cómo? ¿No es que los elegidos se van todos al cielo? No necesariamente. No necesariamente. Hay que ver si hay fe, si hay arrepentimiento y cosas que no hubo en Judas, no las hubo. Entonces, Dios elige muchas veces para una tarea, para una responsabilidad, para un privilegio también, porque qué privilegio haber sido discípulo del Señor Jesucristo, haber sido uno de los 12, qué privilegio. Sin embargo, él, al igual que Esaú, lo menosprecia. Esaú por un plato de lentejas, Judas por 30 monedas de plata. El menosprecio de las cosas espirituales, en aquel caso de la primogenitura, en este caso directamente del Señor. Es un gran menosprecio de las cosas espirituales, en este caso de la persona de Dios, la persona del Señor. La nación de Israel fue escogida, sin embargo, solo el remanente será salvo. Mira ahí en Romanos 9:27. En Romanos 9:27 nos dice: también Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Solo un remanente, solo un puñado. ¿Pero cómo? ¿La nación de Israel, pastor, no son elegidos? Sí. ¿Entonces todos se salvan? No. ¿Se da cuenta de todos los ejemplos que estamos tomando? Entonces, hacer todo un andamiaje de los elegidos y los no elegidos, hermanos. Usted y yo hemos sido elegidos para transitar este evangelio. Ahora, ¿tenemos verdadera fe? ¿Tenemos un verdadero arrepentimiento? ¿Estamos haciendo bien nuestro trabajo o no lo estamos haciendo bien? Mire que la semilla cae junto al camino, cae entre pedregales, cae entre espinos y también a veces cae en buena tierra. ¿Cuál de todo esto somos nosotros? La buena semilla cae en todo corazón. Todos los corazones, en este caso, visto de esta manera, son elegidos para que caiga la buena semilla. ¿Verdad que sí? Porque la palabra de Dios ha salido o saldrá o salió para todo el mundo. Salmo 19, hasta el extremo del mundo sus palabras. Bien, entonces la palabra, la buena semilla, no está el problema en la semilla, el problema está en los corazones, el problema está en la tierra en la cual cae. Ahí está el problema, ahí nosotros tenemos la dificultad. En todo corazón, en definitiva, la buena semilla ha caído o va a caer. Ahora, el resultado, el fruto que nosotros demos, ese es otro tema. Bien, seguimos hablando acá de la salvación, ¿no? Queremos insistir en este punto. La elección en sí misma no necesariamente significa salvación. Eso tiene que estar claro, mis hermanos. Algunos ejemplos bíblicos de elección. A ver, nadie me ha ayudado hoy con los textos, por Dios, qué malos que están hoy, Cristo fue elegido por Dios. Primera de Pedro 2:4. Primera de Pedro 2:4. Vamos a leerlo ahí. Primera de Pedro 2:4. Dice: acerquémonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Jesucristo, así como las 5 piedras fueron elegidas por David allá junto al Jordán, también Jesucristo es la piedra principal que fue elegida, piedra preciosa por Dios. Cierto grupo de ángeles fueron escogidos. Bueno, esto ya lo vimos en la materia angelología, ¿no? Primera de Timoteo 5:21. Primera de Timoteo 5:21. Vamos a leerlo. Cierto grupo de ángeles son escogidos. 5:21. Nos dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin perjuicio, no haciendo nada con parcialidad. Bien. Entonces decíamos en la materia angelología, a ver, ciertos ángeles fueron escogidos. ¿Y eso qué significa? ¿Que fueron escogidos para el cielo? No, si ellos vivían en el cielo. Ellos estaban allí, fueron creados en ese lugar. Después Dios les asignó una tarea, ¿cierto? Entonces fueron ángeles escogidos y son escogidos para una tarea en particular. Bien,
Seguimos avanzando. Israel, ya lo leímos, fue escogido por Dios. Lo leímos allá en Deuteronomio 7:7, ¿cierto? Deuteronomio 7:7, Israel, la nación, fue escogida por Dios. Los judíos creyentes de hoy son escogidos por Dios. Romanos 11:5. Vamos a Romanos, que lo tengo acá. Romanos 11:5 nos dice: así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente, está hablando de los israelitas, escogido por gracia. Un remanente escogido por gracia. Bien, ciertos hombres fueron escogidos para el ministerio. Bueno, tenemos el caso de Jeremías, ¿no? Antes que naciese te llamé. Es un texto que me citaba uno de los hermanos el otro día, Jeremías 1:5, que me hablaba de ser elegido desde el vientre de la madre. En realidad, la elección viene de mucho antes todavía, desde antes de la fundación del mundo. Nada más que ahí en Jeremías se le habla desde cuando estaba en el vientre de su madre, ¿cierto? Dios ya lo había escogido para ser profeta. Ahora, podía ser un buen profeta o un mal profeta. En el caso de Jonás, también Dios lo escogió para ser profeta. Y Jonás no fue muy buen profeta, que digamos, ¿no? Entonces, Dios escoge para una tarea. Muchas veces la Biblia utiliza la palabra elección en ese sentido. Dios escoge para una tarea. 1:5 de Jeremías dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Amén. Ahí lo tenemos el caso de Jeremías. Insisto, si después Jeremías es bueno o mal profeta, va a ser un tema, una responsabilidad de Jeremías. Por eso yo creo, por un lado, en la soberanía de Dios, en que Él escoge, en que Él elige y en que Él sabe absolutamente todas las cosas, y por otro lado, en la responsabilidad humana, en que uno tiene que responder adecuadamente al llamado de Dios, a la elección de Dios. Hay gente que ha sido elegida para una determinada tarea, sin embargo hizo mal esa tarea y no fueron salvos. Ya hemos nombrado algunos casos. Los 12 apóstoles fueron escogidos, Mateo 10, capítulo 10, versículo 1, ¿no? Y dentro de esos 12, ¿quién estaba? Judas Iscariote. ¿Fue salvo Judas? Y no. Pero no era un elegido, sí. Pero su responsabilidad era ser un buen discípulo, arrepentirse, tener fe, al igual que los demás, al igual que Pedro, al igual que Juan, al igual que Bartolomé, al igual que Jacobo, al igual que Andrés, que Felipe, que Natanael. Sí, tenía que es lo mismo que los demás, al igual que llamado el Dídimo, el gemelo, ¿no? Tomás el incrédulo, ¿no? Al igual que Tomás, es decir, él tenía que ejercitar su fe como todos los demás, porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Escritura, ¿no? Bien, el plan de salvación fue escogido por Dios. Ya lo leímos en 1 Corintios 1, al 27 al 28, eso ya lo leímos, ese texto. Los creyentes fuimos escogidos por Dios. Bien, vamos a Romanos 8:33. Romanos 8:33. Los creyentes hemos sido escogidos por Dios. Romanos 8:33. Así calor, le digo, aquí en Bahía Blanca. Una jornada calurosa hemos tenido. Romanos 8:33. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? En su humillación. Perdón, estoy en Hechos. Perdón. Ya me parecía que no era ese texto. Romanos 8:33, acá está. Ahora sí. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Todos los que pertenecemos a la iglesia, vuelvo a repetir, todos los que pertenecemos a la iglesia somos escogidos. Todos. Todos somos escogidos, todos somos elegidos. Ahora, tenemos que hacer bien nuestro trabajo, tenemos que hacer bien nuestra tarea, ¿sí? Los creyentes fuimos escogidos por Dios. Bueno, hay muchísimos pasajes ahí: Efesios 1:4, 2 de Tesalonicenses 2:13, 2 de Timoteo 2:10, Tito 1:1, Santiago 2:5, 1 de Pedro 1, versículos 1 y 2, Apocalipsis 17:14. Bueno, hay muchos textos. Ahora, ¿cómo fue el método? ¿Cómo Dios nos eligió? En el concepto calvinista, ellos enfatizan la soberanía de Dios. Dicen, Dios es soberano y Él escoge. Pero el problema es que el calvinismo nació en la época medieval, ¿sí? Por eso yo lo llamo una enseñanza medieval.
la época medieval, usted tenía un rey, por ejemplo, en Inglaterra, que no le gustaba la esposa que tenía. Y entonces, como el Papa no le permitía divorciarse, el rey es soberano, hace lo que quiere. Así que cortó relaciones con el Papa, despidió a su mujer, se casó con su amante y él se autonombró el jefe de la iglesia de Inglaterra. Así sale la iglesia anglicana. Ese es el origen de la iglesia anglicana, un desastre, un escándalo, diría Rafael, ¿no? Bueno, así nació la iglesia anglicana. El rey se autoproclamó el jefe de la nueva iglesia, que fue la iglesia anglicana, así que despidió a su mujer, se casó con su amante, cortó las relaciones con el Papa y nace la iglesia anglicana. Bueno, entonces, claro, el calvinismo que nació en esa época, ¿cierto? Seguramente habrá visto ese y tantos otros ejemplos de estos reyes locos, déspotas, tiranos, inconsistentes, totalmente caprichosos, que hacían las cosas según se les antojaba. Bueno, ellos vieron en Dios el Dios soberano, Él hace lo que Él quiere. No, nuestro Dios no es esa clase de rey loco, déspota, chiflado, que hace las cosas antojadizamente, no es caprichoso, no, nuestro Dios es consecuente con su santo carácter. Nuestro Dios es consecuente con su palabra. Él no va a hacer nada que no sea de acuerdo a lo que Él mismo mandó a escribir. Entonces, decir, bueno, Dios es soberano y Él eligió a algunos para salvación y a otros los predestinó o los pasó por alto para que se pierdan. No es así. La Biblia no enseña eso. Eso es el concepto que había de los reyes en la época medieval. Los reyes eran caprichosos, antojadizos, mañosos, y hacían lo que se les daba la gana, como diría don Ramón, ¿no? Lo que se me pega la regalada gana. Bueno, eso eran los reyes y los soberanos de esa época. Y entonces ellos con esa mentalidad han pensado que nuestro Dios, el Dios de la Biblia, actúa de la misma manera. No, nuestro Dios no actúa de la misma manera. No. Nuestro Dios es totalmente consecuente con su palabra. Totalmente consecuente con su palabra. Entonces, ¿cuál es el método? ¿Cómo Dios eligió? A ver, veamos lo que la Biblia dice. Efesios 1:4. No hay preguntas, Señor amado. Están todos los hermanos ahí mirando, pero no hay preguntas. Efesios 1:4. Yo siempre digo que cuando los hermanos no preguntan, o entienden todo o no están entendiendo nada. Espero que sea lo primero, ¿no? Cuando no hay preguntas, o entienden todo o no están entendiendo nada y no me sé explicar. Ese es un problema. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él, es decir, en Cristo, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. Para eso nos escogió. Fue una elección en Cristo, en Cristo. Segundo, fue una elección en amor. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Entonces, fue una elección en Cristo, fue una elección en amor. Ahora, fue una elección del Padre soberano, pero el Padre soberano es consecuente con su carácter, ¿no? Él no es un Dios caprichoso que es, bueno, hoy se levantó, como decimos en Argentina, ¿no? Con la pata izquierda, con el pie izquierdo, y hoy hay que aguantarlo al déspota, al tirano, el caprichoso, No, Dios es soberano, por supuesto, pero el Dios soberano actúa de acuerdo a su carácter, y su carácter lo vemos aquí en la Biblia. En 1:5 nos dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto. Afecto. Ni siquiera utiliza la palabra voluntad allí. Afecto, no utiliza voluntad. Bueno, según su voluntad, según, digamos, sus caprichos, según se le antojó. No, según el puro afecto. ¿Por qué? Porque Dios es amor, según el puro afecto de su voluntad. Fue una elección sin mérito de nuestra parte, ya que aún no habíamos nacido ni el mundo había sido aún creado. Como dice acá en 1:5, el amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Bien,
según el puro afecto de su voluntad. Bien, muy bien. Y en Romanos 9, 10 al 16, allí también habla exactamente lo mismo. La pregunta entonces es, ¿cómo saber si yo soy un escogido? Esta es la pregunta que hicimos el otro día y la volvimos a repetir hoy. La respuesta es, todos los que pertenecen a la iglesia, la eclesía, son elegidos, escogidos, ekletoi. Todos los que pertenecen a la eclesía son elegidos. Porque la iglesia es la reunión de los elegidos. ¿Pertenece usted a la iglesia? ¿Ha recibido usted a Jesucristo? ¿Se ha arrepentido de sus pecados? ¿Ha puesto su fe en el Hijo de Dios, en el sacrificio expiatorio de Cristo? ¿Sí o no? La respuesta es sí. Bueno, usted es un elegido. Todos los elegidos. Ahora, estamos llamados a hacer bien nuestro trabajo. Dios no quiere que ninguno perezca. Bien, la semilla ha caído. La semilla ha entrado en nuestro corazón. Esa semilla va trabajando. Bueno, hagamos bien nuestro trabajo. Simplemente eso. Algunas recomendaciones, ¿no? Bien. No etiquete a las personas diciendo este es escogido y aquel no lo es. No, porque eso solamente le corresponde a Dios. Porque usted no puede mirar, ni yo ni nadie, el corazón de las personas. Yo no sé si el arrepentimiento de alguien es genuino o no es genuino. Entonces, ¿cómo yo puedo poner a señalar? Bueno, aquel es salvo, este no es salvo. Aquel es salvo, aquel perdió la salvación. Si eso opera en el corazón, opera en el espíritu humano, opera en el fondo allá de la conciencia, ¿quién soy yo para estar juzgando la conciencia ajena? ¿Quién soy yo para juzgar el espíritu ajeno? ¿Quién soy yo para juzgar si aquella persona lo hizo de corazón o no lo hizo de corazón? Salvo que yo fuera el Espíritu Santo, y yo no soy el Espíritu Santo, ni usted. Entonces esas cosas son inútiles. Son inútiles, son en vano, son simplemente no productivas. Entonces, no etiqueta a las personas diciendo, bueno, este es escogido y aquel no lo es. La Escritura dice, conoce el Señor a los que son suyos. Pero no nosotros, el Señor conoce a los que son suyos. Y también dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Entonces yo puedo ver indicios, me parece... Como diría el Chapulín, yo opino, pero nada más que eso. Pero mi opinión no es certera, no es infalible. El único infalible es Dios. Entonces el Señor sí conoce el corazón de las personas. Nosotros vemos apariencia, vemos rostros, vemos actitudes, nada más. No vemos más que eso. Pero el verdadero fondo de la cuestión lo ve el Señor y solo Él lo puede ver. Nosotros no. Si usted dice, yo soy un escogido, bueno, viva en santidad, viva en justicia, viva como un hombre o como una mujer de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, simplemente. Manifestar lo que somos. No puede el buen árbol dar malos frutos. No puede el mal árbol dar buenos frutos. No se puede. Cada árbol da el fruto de acuerdo a su naturaleza. Si yo en verdad he nacido de nuevo, si en verdad me he arrepentido, si en verdad he venido con fe a los pies de Jesucristo, bueno, se va a reflejar en mi estilo de vida y va a ser constante. Por así, sin duda, voy a tener algún error, algunas cosas que corregir, etcétera, etcétera, como usted, pero la constancia es la perseverancia. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y perseveraban en las oraciones, y perseveraban en el partimiento del pan, y perseveraban cada día en el templo. Perseverancia, continuar. Por eso Juan dice, se fueron de nosotros para que quede evidente que no todos son de nosotros. No perseveran, algunos están por un poquito de tiempo, pero vuelvo a insistir, no es que perdieron la salvación, nunca fueron salvados. Nunca llegaron a la salvación. Son simplemente gente que se emocionó, se sintió tocada, participó de algunas cosas espirituales, pero nunca se produjo el milagro del nuevo nacimiento. Nunca se arrepintieron de corazón. Entonces, la falta de perseverancia en el tiempo es indicativo no de la pérdida de la salvación, sino de la falta de una transformación real y genuina en el corazón. La falta de una transformación real y genuina en el corazón. Eso es lo que está pasando. Pero tratemos de no andar etiquetando. Este es salvo, este no es salvo, aquel perdió la salvación. Porque nosotros no sabemos eso. Nosotros no decidimos quién es salvo y quién no es salvo. Solo Dios puede verlo eso en el fondo del corazón. Solo la palabra de Dios, solo el Espíritu Santo puede llegar hasta allá, a lo profundo del alma y del ser. Nosotros no, nadie puede llegar allí. Bien. Spurgeon, un gran predicador, aunque él era calvinista, decía, Dios no me mandó a levantar la chaqueta de nadie,
¿Me traes el ventilador, por favor? Dios no me mandó a levantar la chaqueta de nadie para ver si tienen la etiqueta de escogido o de elegido. Él solo me mandó a predicar el evangelio. Amén. Amén. Así que esto de andar viendo, a ver, este es salvo, aquel no es salvo, aquel perdió la salvación, No, hermanos, no es nuestra tarea. Nuestra tarea es predicar el evangelio. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Esa es nuestra tarea. Después, la obra que Dios hace en el corazón. Ojalá todas las personas se arrepintieran, cierto, de corazón y procedieran a la salvación. Pero no es algo que nosotros podamos definirlos por nuestras palabras o por nuestras impresiones. No lo podemos hacer. No estamos en la condición de hacerlo. Revisar las preguntas que te mandan. No estamos en capacidad de hacerlo. Si nuestro canal ha sido de bendición para tu vida y sentís el anhelo de poder colaborar, te dejaremos estas cuentas para que puedas ayudarnos a seguir creciendo. Dios te bendiga.